Hola a todos, bienvenidos a mi primer video. Hoy voy a hablar sobre 5 temas completamente distintos en español, francés, italiano, árabe e inglés. Mi lengua materna es el árabe, así que empecemos. Voy a empezar con mi aprendizaje de español. Cuando tenía casi 12 años, vi muchas telenovelas mexicanas dobladas en el árabe. También escuché canciones en español de Thalía, David Bisbal, David Bolsoni, entre otros. En esa época empezó mi interés en el idioma español y pues mi primer intento en estudiar español fue cuando tenía 15 años. Estudié primero en el Instituto Cultural Ruso y tuve sesiones privadas 2 veces cada semana. Allí aprendí a un nivel, digamos, básico. Podía hablar español, pero con frases súper sencillas, no aprendí gran cosa. Y luego tomé 4 cursos intensivos en español en el Instituto Cervantes hasta el nivel intermedio. Bueno, esta forma de aprendizaje fue más enfocada en la gramática, las reglas, escritura formal, con muchos exámenes, pero faltaba la parte de hablar con fluidez y de escribir en español, así que estaba consumiendo más que produciendo. Pero con el tiempo lo fui cogiendo el tranquillo y mi fluidez en español ha mejorado bastante. Creo que ver un montón de películas, series, entrevistas, podcasts, leer artículos, escuchar música, todo eso me ha ayudado mucho sin forzarme o sentir como es algo que debería hacer. O sea, fue divertido para mí porque escogí cosas que me interesan ver. Además, seguí celebridades hispanohablantes en Twitter como actrices, cantantes y comediantes, así que tenía mucha variedad en el contenido en español que lo veía diariamente. Para mí la clave es encontrar la manera más efectiva no solo para que aprendas un idioma, sino lo que puedas hacer diariamente sin forzarte. Je vais maintenant parler des gens sympathiques du Canada. Depuis mon arrivée au Canada, j'ai remarqué que les gens sont très amicaux et sourient beaucoup la plupart du temps. En fait, je l'ai ressenti dans mon travail, la librairie, les voies piétons, le supermarché, les magasins, entre autres. Cette gentillesse ne se limite pas seulement à mes relations avec mes amis, mes professeurs ou mes collègues, mais elle concerne également des personnes que je ne connais pas, c'est-à-dire des gens que je rencontre lorsque je cours en marche dans la rue ou lorsque je paie l'addition au supermarché et qu'ils me sourient toujours. De plus, à l'université, j'avais trouvé de nombreuses personnes qui m'aidaient sur différents sujets, par exemple, come fare mes impôts. Adesso parliamo di come mantenere uno stile di vita sano. A mio parere questo dipende dalle abitudini che ogni persona fa ogni giorno a lungo termine. La cosa più importante è che la qualità del cibo che mangiate ha un grande effetto sulla vostra salute fisica e mentale. Quindi, se una persona tende a mangiare cibo spazzatura, prodotti pieni di zucchero, sale, grassi idrogenati, tra gli altri ingredienti che danneggiano il vostro corpo, chiaramente quella persona avrà effetti negativi sulla vostra salute. Inoltre è cruciale avere uno stile di vita sano, cioè le persone non dovrebbero passare tutto il loro tempo seduti su una sedia al lavoro oppure a guardare la televisione. Quello che devono fare è essere più attivi nella loro vita quotidiana. Ad esempio, possono andare in bicicletta o a piedi al lavoro ogni giorno, fare esercizi di allungamento invece di stare seduti durante le 8 ore della giornata lavorativa e poi trovare un'attività fisica che le faccia sentire felici e pieni di energia, come ballare, correre, nuotare, fare escursioni
أو qualsiasi altra attività. هلأ رح أحكي عن الطريقة اللي عادة بتبعها ليكون أسلوب أكلي نوعاً ما صحي. أنا بالنسبة لإلي أهم شيء الواحد يركز على الوقت اللي بياكل فيه ونوعية الأكل. أنا شخصياً ما بحسب قد ايه كالوريز باخد كل يوم، بجرب ركز أكتر على المكونات الموجودة بالأشياء اللي باخدها بشكل يومي. مثلاً بتفادى أني آكل الأطعمة المعالجة، الدهون والزيوت المهدرجة، الملح الزايد، السكر الزايد والمواد الاصطناعية. بجرب ركز أكتر على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، أفوكادو، زبدة اللوز، فيتامينات ومضادات الأكسدة مثل البروكولي، فريز، مانجا، سبانخ، بطاطا حلوة، يعني بشكل بالخضرة والفواكه. المصدر الأساسي للبروتين عندي هو السمك والبقوليات مع شوية دجاج ولحمة. باكل بين 5 ل 6 مرات بالنهار. أتقل وجبة هي وجبة الترويقة، وآخر وجبة عادة باخدها بين الساعة 5 ل 6 بالليل. Now I'll talk about my interest in operations science. I enjoy finding new ways to solve problems, and my main area of interest is in capital projects due to 2 reasons: the cost and schedule overruns that clients often suffer from in capital projects delivery, and this can be resolved through operations science by addressing the gap that is the working process and variability in conventional project management. What's interesting is that project production management focuses exclusively on the control of physical work execution, and it can be succinctly captured in few mathematical relationships, namely Little's law, Vieti equation, and cycle time, in comparison to conventional project management approaches that are just too broad to make useful predictions. Now, it shocks me that the majority of operators are still adopting conventional project management approaches, that is controlling output with a schedule and then measuring work in process, which have proved to be ineffective and have failed by all means over the past decades. It really comes down to controlling work in process and measuring output such as cycle times, and that is exactly the opposite of what the operators are currently doing. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen cualquier pregunta, déjame saber en los comentarios y pues nos vemos en la próxima.